Buenas tardes amigos de Informa Radio. Voy a hacer hoy un programa eh, lanzando al aire unas reflexiones mías sin ningún interlocutor que me corrobore, me apoye o me ayude a esta interpretación. Estos días pasados, estas semanas más bien, en el seno del Parlamento Europeo ha habido un debate muy intenso, yo diría complicado, yo diría vehemente por parte de algunos parlamentarios, europarlamentarios, representativos y representantes de países como puede ser Eslovenia, Hungría, Polonia, Letonia, en fin, incluso Italia, en fin, una serie de países que consideran con razón de que la plutocracia, ese régimen plutocrático burocrático de Bruselas, detrás de él está la Agenda 2030 y todo el poder de las sombras, que pretende, digo, sustituir la voluntad de los países por una especie de magma donde los que manejan los hilos del poder tratan de liquidar las soberanías nacionales. Es decir, una especie de poder subterráneo donde participan algunos grupos políticos para liquidar los países y su capacidad de decisión de su futuro, atropellando a sus conciudadanos, a los ciudadanos naturales de esos países que se verían en el supuesto de que se apruebe una intención de crear una unanimidad de los acuerdos para lograr pues ciertos orientaciones de gestión y de política en el seno de la Unión Europea, eso que llamamos la Unión Europea, que es una convención de países para lograr la paz, la concordia y la unidad de criterio en aquello que sea fundamental, no lo hace serio. Lo fundamental es pues, el libre comercio, la moneda, la protección de los derechos humanos, la protección de la democracia en cada uno de los partícipes en esa comunidad de naciones, y no es tanto lograr soslayar, suplantar y eliminar las naciones, los estados nacionales, y naciones como puede ser España, que tiene un largo trayectorio histórico y que es una nación de las más viejas de Europa, por no decir la más. Bien, pues pretenden, como digo, liquidar la capacidad de veto de algunas naciones en torno a acuerdos que desde la burocracia de Bruselas se planteen, más bien desde el Consejo de Europa, se planteen para unificar las políticas, bajo la vestimenta de que es necesario, y lo es, crear un ejército único en Europa, llámese por ejemplo la idea. Ya nosotros menos capacidad de defensa no podemos tener. Desde que asesinó Kissinger a Carrero Blanco, porque Carrero Blanco no estaba de acuerdo a renunciar a la bomba atómica y a la capacidad de defensa potente a la altura de Francia, por ejemplo, pues como España era muy anhelada por los que estaban en la sombra de Kissinger, pues no había que permitirle una defensa fuerte, importante, que y le hiciera a este país respetable y respetado. Pues ahora plantean pues determinadas políticas, sabemos que son políticas en el entorno de la Agenda 2030, todo lo demás son vestimentas para llevarnos a la desaparición como estados y naciones, creando una necesidad de unanimidad para llegar, perdón, quitando la necesidad de unanimidad para llegar a acuerdos y planteando
el, el acuerdo por mayorías parlamentarias para hacer políticas que corresponden a los estados y suplantar a los propios estados. Bueno, este debate ha sido muy intenso, muy propicio, muy interesante, porque nos lleva a la reflexión de cómo quieren a toda costa ese poder en la sombra, que es la Agenda 2030, liquidar el poder de los pueblos. Hablando de pueblos, aquellas naciones que, aunque tengan diversidad de culturas, muy ligeras, por cierto, porque a mí que no me digan que entre Cataluña y el resto de España no hay un elemento común, hay folclore propio, etcétera, como hay en cada uno de los pequeños pueblos de España sus propias costumbres y tradiciones. Por eso había fueros. Y por eso las monarquías españolas no eran absolutas como en Francia o como en Inglaterra, sino eran monarquías al servicio del pueblo, y el pueblo podía destituirlas y podía sublevarse contra ellas. Como decía, por cierto, en el siglo XVI Francisco Suárez, jesuita de la Escuela de Salamanca, que hablaba de que el poder divino, es decir, la encomienda de Dios para regirse, procede del pueblo. Y por tanto los monarcas, los príncipes, no pueden soslayar ese derecho a regirse según sus criterios, condiciones, tradiciones y valores de los pueblos. Y por tanto, pues eso nos llevó a la mayor democracia que había en Europa, que era la del Imperio Español, porque Francisco de Vitoria, también que era un dominico de la Escuela de Salamanca, un gran pensador, al cual recurrían desde todas las universidades europeas para establecer un criterio respecto a la dignidad humana y el respeto a la misma. Y por eso, desde relecciones de indios, pues escribió una serie de... Bueno, escribió no, en realidad le escribieron, porque Francisco de Vitoria en su cátedra explicaba, y tomando como punto de referencia sus anotaciones para las clases y las lecciones, pues recopilaron todos esos apuntes y notas, y con ello editaron las relecciones, porque fueron un principio del derecho y un principio de doctrina donde se conjugaba la filosofía, la religión y el derecho para respetar la dignidad humana y, por cierto, regular lo que es o era guerra justa. Fue algo así como una referencia espiritual, doctrinal, filosófica e intelectual de enorme relevancia. Bueno, pero de tan enorme relevancia que hay multitud de estatuas conmemorativas de esta persona. Incluso detrás de una estatua en mi ciudad, que dicen que era de Burgos él, pero bueno, su familia era de Vitoria. No está claro si era de Burgos o de Vitoria, pero ahí hay una controversia que no tiene interés, porque lo importante es la dimensión de esa persona. Y detrás, decía, de esa estatua hay una placa que dice que James Brown Scott, anglosajón y protestante, reconoce a Francisco de Vitoria como el que diseñó el sistema protector de los derechos del hombre y estableció el derecho de gentes, el derecho internacional, con sus relaciones belli, es decir, de guerra, donde hablaba de la guerra justa. Pues a este personaje, en mi ciudad, Vitoria, le tienen absolutamente abandonado. Esa estatua, ese monumento, está que se cae a trozos. Sucio,
sucia la estatua, el monumento, se caen losetas del basamento de la estatua. Lamentable. Y llevan décadas así. Fue inaugurado en 1945, igual piensan que este monumento es de Franco. Y fue un grupo de intelectuales en aquel tiempo que dijeron: tenemos que hacer algo a favor de exhibir la estatua de Francisco de Vitoria en nuestra ciudad para honra y dignidad de la misma. Pues la honra y la dignidad de la ciudad de Vitoria está por las alcantarillas. Esta persona que ustedes les habla, que es el secretario de la Asociación Unidad Hispanista, ha reclamado a la alcaldesa, que por cierto ya no tiene la culpa, porque ya le ha dado una situación, acaba de tomar hace unos pocos meses el puesto de primera edil del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y entonces ella, pues al fin y al cabo, hereda una situación. Yo no le he hecho la culpa a ella, pues no ha tenido tiempo de arreglarlo. Ahora, le exigimos que lo arregle. ¿Y qué es arreglarlo? Pues recomponer esa estatua para que corresponda a la dignidad del personaje que representa. Porque tal como está, francamente, es un insulto a un personaje de tal talla que reguló el derecho internacional y que tiene otras estatuas en diferentes partes del mundo por su reconocimiento internacional, y que en la ciudad donde previsiblemente, posiblemente, o me da igual, hubiera nacido, resulta que le trata de esa manera. Es, para mí, a mí como vitoriano, a la vez, y natural de aquí, de Álava, me produce un sonrojo, un insulto. Y vamos a hacer el día 6 de diciembre una concentración para denunciar la situación en la que se encuentra ese monumento, porque para otras cosas sí hay dinero y para restaurar este monumento no. Y esto tiene que ver también y mucho con estas políticas que se desarrollan por el Frente Popular. Vamos a llamarle Frente Popular, porque esto es como la República, la Segunda República. La conjunción de nacionalistas, separatistas y enemigos de España con otro enemigo de España, que es el Partido Socialista Obrero Español. Vamos a decir las cosas como son, porque así nos lo están diciendo a la cara. ¿Y por qué son opuestos a España? Porque España es el eje, la columna vertebral y el origen del catolicismo, el origen desde un punto de vista de implantación y de desarrollo. Me podrán decir: no, fue Roma. Bien, en Roma es la ciudad santa, vale. Pero donde tuvo implantación y origen de su extensión por América, y por cierto, la base tanto espiritual como material del desarrollo en América, en la iberosfera, en la América hispana y en la América lusa, conjuntamente, y ese respeto a los indios que produjo el mestizaje, cumpliendo el destino y el deseo de Isabel la Católica, que habló que allí donde los españoles fueran debían de tratar bien a los indios, no esclavizarlos, respetar sus propiedades y pertenencias, y respetar también sus costumbres hasta aquel punto que esas costumbres sean lesivas y atentatorias contra otros de sus congéneres, es decir, que no se comieran, como Hernán Cortés logró, que no se comieran unos a otros, que no hubiera sometimiento esclavizante ni de unas tribus sobre otras, ni los españoles sobre ellos, y que se tratara bien y se pagara el trabajo, y que la jornada laboral fuera de 8 horas diarias, lo cual, pues ahora que nos sentimos muy progresistas y tal, como si no hubiera habido antes las bases de que esto sucediera y las bases jurídicas de que esto se protegiera, como si no hubiera antecedentes. Y es que es verdad que quieren que no haya antecedentes en las mentes humanas del hombre, de las sociedades, que no se rescate esa memoria histórica, que realmente esa es la memoria histórica de verdad, la antropológica.
La religiosa que generó esas leyes de Indias, 6.000 leyes de Indias que regulaban hasta metodológicamente todas las relaciones humanas y el desarrollo. 33 universidades, no sé si son 600 hospitales, no sé la cifra exacta, creo que una cifra de tres dígitos, de tres dígitos. Cabildos, audiencias, la formación de los jueces, de esas audiencias y abogados para cumplir y hacer cumplir las leyes, los inspectores de protectores de Indias que regían en aquellos territorios para asegurarse del cumplimiento de esas leyes de protección de los indios. Eso fue espectacular, impresionante. Pues todo eso quieren borrarlo del mapa. Y por eso el PSOE Sánchez, que es el PSOE, trata de evitar a toda costa que haya rezos, que se rece el rosario en las concentraciones, porque efectivamente el rosario ahuyenta al diablo, a Satán. Sí, les hace mucha pupa esto del rosario. Hay que pegar a los que rezan, cogerles los datos y denunciarles, y algunos llevarlos a comisaría. No interesa que rece la gente, no interesa. No interesó durante la pandemia que hubiera misas. Bajo la excusa de la pandemia se prohibieron las misas, aun cuando llevaran el bozal y hubiera una distancia de 3 metros y hubiera todo tipo de regulaciones en cuanto a la prevención y cosas así. Son tan enemigos de la cultura, de nuestra cultura, que ahora quieren fragmentar, y ya me lo temía yo que llegaría algún día esto, el Museo del Prado. Le llaman descentralización. ¿Cómo se puede descentralizar un museo? Es como si rompiéramos el Museo del Louvre. ¿Se plantean ustedes que el Museo del Louvre se pudiera trasladar a Lyon una parte, a Burdeos otra parte, a Brest otra parte, y se pudiera despedazar en trozos? ¿Qué pasaría? O el British Museum de Londres, o el Museo Arqueológico que es fantástico, por cierto, de Estambul. Unas piezas por aquí, otras por allá, vamos a distribuir, como somos muchas nacionalidades, vamos a distribuir los museos partiéndolos en trocitos. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Algo así se hizo también como precedente Zapatero. El gran Zapatero también hizo algo parecido con el archivo de Salamanca. ¿Y alguien sabe dónde han ido a parar aquí los legajos de la Guerra Civil Española que no se quería que se supieran por los historiadores? Y se han repartido por aquí y por allá, bueno, no sé, por Cataluña, precisamente el mejor sitio para que desaparezcan los papeles. El mejor sitio. Los de RC seguro que no quieren lavar la imagen de su personaje histórico con Pence. Ay. Y ahora quieren a ver si se despista alguna pieza, ¿no? Digo yo, porque si no, ¿qué sentido tiene eso? Repartir el Museo del Prado. Espero que sea una mentira falsa, pero vamos, a mí desde luego me ha llegado a mis oídos. Espero que sea una mentira, un bulo, porque si es así, es muy grave el tema, Esto me recuerda a la Guerra Civil cuando se llevaron los cuadros por ahí a Francia. Menos mal que luego los franceses dijeron, oigan, ¿quieren recuperar estos cuadros? ¡Ay, madre mía de mi corazón!
¿hasta dónde vamos a llegar con este personaje nefasto, Sánchez, este tío? ¿Tendrá fin? ¿Tendrá límites en sus acciones? Yo, lamentablemente, creo que esto va a acabar mal. Y va a acabar mal porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Por ejemplo, me viene ahora a la memoria lo de Bildu. ¿Qué es lo de Bildu? Muchas cosas. Pero la última, que me ha también llegado estos días últimos, hoy mismo, a la cabeza, me ha venido a la cabeza porque lo he oído hoy día 1 del 12, este programa se emitirá más tarde. Quiere de Bildu obligar a que el vascuence sea lengua única en Euskadi. Bueno, ya saben, vascongadas, ¿verdad? Quieren que sean lengua única. Obligar a el euskera, por supuesto, la enseñanza, que es el caballo de Troya de todo lo que está pasando en estas vascongadas. La enseñanza siempre la han ambicionado los tiranos. Los tiranos siempre han ambicionado el control de la enseñanza, porque a través de la enseñanza se monta toda la parafernalia mental que lleva a no entender las cosas, no conocer la historia, no conocer el desarrollo de los principios y basamentos de las sociedades, basamentos antropológicos, culturales, religiosos, históricos, filosóficos. He empezado con Francisco de Vitoria este programa, y si no conocemos de dónde proceden los derechos humanos, pues podemos equivocarnos y atribuirlos a los revolucionarios de Francia y pensar que fue Rousseau el que generó los derechos humanos. ¡Qué risa! Y no Francisco Suárez, por ejemplo, que decía que cuando hay un tirano hay que sublevarse contra él, y que la ley, si no es justa, no es legítima, y que si la justicia no precede al derecho, el derecho no sirve, porque no puede haber derecho si no se soporta sobre el derecho natural, la ley natural, el respeto a las personas. Y cuando una ley no sirve, es inane, es ilegítima, no sirve, fuera. Y que nadie tiene el derecho a subordinar al resto de sus congéneres por la fuerza de leyes injustas, y que contra leyes injustas cabe la rebelión. Francisco Suárez, siglo XVI, de la Escuela de Salamanca, casi coetáneo de Francisco de Vitoria. Y como en el derecho parece que se han olvidado estos principios de la ley natural y la filosofía del derecho, y hay jueces que prefieren arrastrar la toga porque les va muy bien arrastrando la toga, subiendo escalafones dentro de la escala jurisdiccional, llegando incluso a la constitucional y pervertiéndolo y corrompiéndolo y deslegitimándolo. Pues como hay gente así, la justicia, el derecho y la legitimidad de los principios de los gobiernos se cae por los suelos. Y ahí estamos todos, pringaos hasta arriba, porque el barro de las togas nos salpica.
la única manera de llegar a recomponer esto es, 1, la moral, nacida de la religión, creámoslo o no. El catolicismo y el cristianismo es el principio del derecho y el principio de la moral en nuestras sociedades. Es nuestra civilización. Respetar la religión. 2, educar en la moral y los valores y los principios de legitimidad del derecho. 3, llevar hasta las últimas consecuencias el derecho natural, que es el pilar del derecho. Y 4, cultura, educación y desarrollo mediante la consideración de que las personas, no las sociedades, son sujetos de derecho. Y la sociedad es el sumatorio de esas personas, y que como tales, las sociedades serán buenas o malas en virtud de que ese sumatorio sea digno, justo y bueno moralmente. Y eso no se consigue por el camino que sigue a las decisiones de un señor cuyo único objetivo en su vida es tener poder sobre los demás, no servir a los demás. Y Temisa es, concluyo,